Hola, bienvenida a este primer tomo de la serie dedicada al maestro interior. Creo que todos, quiero decir todos nosotros, interesados en descubrir los tesoros escondidos en este mundo en el cual vivimos, todos de sí tenemos el máximo interés en por fin acceder a estos prodigios y estas maravillas que desde siempre tenemos la intuición de albergar en lo más hondo de nosotros. Nadie emprende nunca el camino si no está seguro que existe la meta que persigue. Estoy actualmente grabando en un sitio muy especial, rodeado de piedras, y por una vez este ruido del mar que oyen en el fondo es una grabación que hicimos en el Mediterráneo, no muy lejos de donde estamos ahora mismo. El primer impedimento, el que prácticamente siempre los que me escriben comentan, es que nadie de los que han tomado contacto conmigo, nadie de los seres que he podido encontrar a lo largo de mi existencia, nadie decía estaba convencido de poder hacer lo que quería. Hay una extraña perversión al inicio del camino, que es la siguiente. El peregrino de sí mismo que emprende el viaje tiene la gana de renunciar después de los primeros pasos porque piensa que no va a poder, es demasiado. Hay que tener unas características y unas capacidades que evidentemente no tiene, porque está cogido por unos lazos de dinero, sociales, emotivos, por miedos y cicatrices, en fin, por todo el peso del comportamiento seguido durante años. Esta intuición de fallo que prácticamente siempre impide adelantarse, parece bien al final, y mirando experimentalmente todo lo que yo he vivido y todo lo que he podido hacer vivir a otros que se han transformado en la dirección de ellos mismos, pues está diciendo que prácticamente siempre parece debido a una especie de tendencia en exagerar las dificultades y la importancia del trabajo mental. Tomar todo esto demasiado seriamente, quiero decir, atribuyéndole calidades o requerimientos que no tienen, y sobre todo tener miedo de, mirándose, estar obligado a pensar que son incompetentes. El motivo por el cual finalmente he decidido de confiar una de las técnicas que han permitido construir el espacio de mi vida, de mi mente y de todo lo que he hecho, y espero que sepáis de alguna manera lo que he conseguido, aunque yo, y esto se lo juro,
Estoy exactamente como ustedes, ni más ni menos. Esta colección está dedicada al maestro interior. Y entiendo bien que, probablemente alimentados por varias lecturas, intuiciones, ganas, deseos y miedos, habéis puesto, como siempre, el concepto de maestro como alguien tan diferente de lo que son, que realmente piensan que nunca podrán serlo. Tengo que anticipar, antes de empezar realmente, lo que, se lo garantizo, encontrarán al final. Al final encontrarán que el maestro es usted mismo. Pero esta frase no basta para resolver las dificultades. Hay que seguir un cierto camino. Y aunque existen muchísimos caminos posibles para encontrar la misma verdad, os voy a intentar enseñar el que yo utilicé al inicio y el que más rápidamente y más fácilmente, porque no hay ninguna necesidad de dificultad, os permitirá empezar de verdad este destino que de manera confusa pero muy hondamente cierta tenéis todos la intuición que os corresponde. Vamos a empezar ocupándonos de lo más sencillo. Para encontrar a alguien hace falta primero saber dónde está y decidir un lugar. Es como para cualquier cita, aunque la elegida de su corazón esté en medio de Barcelona o de Madrid. Imagínese que para tener una cita concreta hay que pactar concretamente un sitio y un momento. Lo que vamos a utilizar para hacer esto es su subconsciente, que algún día, se lo prometo, haré una cinta para intentar aclarar sin el peso de las escuelas ni de los paradigmas lo que es realmente. El subconsciente es esta entidad que habita dentro de nosotros, tanto cuerpo como mente, la que alimentamos con nuestra vida y nuestras experiencias, y esto es fundamental al momento de empezar, no tiene otros medios de contacto, otros medios de información con el universo del cuerpo al cual corresponde que lo que pasa a través de nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para su subconsciente solo existe lo que capta usted, lo que imagina y lo que tiene en la mente. El subconsciente no vive en el mismo plano que nosotros. No sabe que hay que pagar al entrar a las autopistas siempre y cuando usted no lo plantee mentalmente. Imagínese que usted es como una casa muy grande, llena de ventanas, llena de cámaras que va registrando. El subconsciente es una mente privilegiada, sentada en una habitación en medio de la casa, sin contacto ninguno con el mundo exterior, menos las pantallas en las cuales les vienen las informaciones que usted le proporciona. Puede engañar permanentemente su subconsciente y además lo está haciendo a diario. El problema es que el subconsciente al final es el jefe del barco, a pesar de que nunca va en cubierta.
y que si usted le proporciona informaciones falsas, negras, tristes, desesperantes, él se comportará haciendo que sea cierto lo que usted solo temía. Con lo cual, el primer paso para encontrar maestro interior, que no es su conciencia, sino alguien en concreto, real, auténtico, con una personalidad diferente de la vuestra, que existe y existía antes que hayan nacido y seguirá existiendo después que hayan muerto. No es un superhéroe. Consideremos que es el portero de la casa de Dios. Sabe en qué planta y en qué piso hay que llevar el correo que llega. Sabe quién hay que dejar entrar y quién no. Y si usted le pide a qué planta hay que ir para una cosa concreta, se la indicará. Dejando este tema de momento, vamos a empezar por el punto cero. Lo más fundamental para poder tener la posibilidad de conectar con el maestro interior es de tener un sitio en el cual tanto él, que es de otro plano, como usted, que vive en un mundo en el cual, desde Hacienda hasta el código de carreteras, pasando por los vecinos y el vecino que compra o no compra, el coche que va o no va, está viviendo. Hay que encontrar un sitio mediano que pertenezca de alguna manera a ambos niveles de realidad y que sea además algo que le dé la fuerza necesaria para seguir. Entiendo muy bien de que en este preciso momento puedan dudar, y si no lo hacían, incluso les aconsejo de cortar y dejar de escuchar esta cinta porque no está hecha para ustedes. Con lo cual vamos a empezar por el lugar del encuentro. Este lugar, ya que el subconsciente solo sabe lo que usted le transmite, lo tiene que construir usted mismo. Hay varias maneras de hacerlo. La primera y la más vasta, la más tonta, la más rudimental, es escoger un sitio conocido, o sea, quiero decir que tenga una existencia real en este conjunto espacio-temporal, y decidir que este es el sitio. Bueno, es factible, no lo aconsejo, pero es factible. La otra técnica consiste en relajarse un pelín y dejar que todas las ganas de un sitio ideal, que no existe, me temo que en este mundo actual no existen sitios ideales, pues dejar que llegue toda la información. Puede ser en medio de la jungla, puede ser un claustro en un monasterio, puede ser un monte, puede ser un lago, un estanque, puede ser un sitio con agua y rocas y árboles grandes, puede ser delante del mar, encima de un monte, frente a las nubes, puede ser una biblioteca, una iglesia, un templo, cualquiera. En cualquier época y sitio de la historia humana, si la conocéis, y si no, dentro de lo que imaginéis que son. De todas maneras, tiene unas cuantas necesidades muy sencillas. Necesita que haya cosas que hayan sido vivas y que son muertas, como lo son las vigas, las tablas, la madera en general, cuando está cortada, que no es el árbol vivo. Necesita tener agua, que sea una fuente, un río, el mar, alguna llegada de agua desde fuera que sale y surge de una pared que parezca
a los jardines de Granada, o al jardín de su suegra, o a cualquier sitio que hayan visitado, poco importa. Necesita también que tenga tierra fértil, húmeda, y un sitio seco, con arena. Necesita que tenga al final una especie de botón de muestra de todo lo que son los puntos de referencia que permiten reconocer las partes de este mundo cuando vayamos a un sitio que no conocemos y a pesar de todo sabemos que esta cosa que tenemos delante es un árbol, esto es una playa, esto es un monte, aunque nunca jamás hayamos visto ni este árbol en concreto, ni crece a donde vivimos, ni el mar que tenemos delante lo conocemos, ni su agua tiene la misma salinidad que la que conocíamos, ni los ríos se parecen ni nada, pero sí, algo en común tienen que nos permite identificarnos. Pues en esta dirección que permite identificar las cosas, se encuentra el sistema de referencia que permite elaborar. Me acuerdo cuando mi excelente amigo Luis Racionero se ocupó de un claustro genial que hizo construir, en el cual había puesto todas las cosas que habían marcado este siglo. Pienso que, a pesar de las críticas que se hicieron en su tiempo en Cataluña, la posteridad dará razón a lo que hizo, porque plasmó afuera lo que tenía dentro. Esto es precisamente lo que vamos a hacer, pero al revés. Les voy a pedir de construir dentro el espacio, el sitio que no tenéis y nunca han tenido afuera. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, la primera cosa es dedicar unos cuantos días a saber lo que queréis, porque me he dado cuenta a lo largo de los años que la gente sabe muchísimo mejor de manera habitual lo que no quiere que lo que quiere. O sea, imagínese que el mundo sea una carta, un menú. Y dice, oye, ¿y qué quieres tomar? Dice, bueno, esto tampoco, y al final cogen por una decisión que nace en la negación. Se anclan en las destrucciones. Esto es exactamente el contrario de lo que hay que hacer. Os ruego que dediquéis, no mucho, mira, 5 minutos si podéis, y si no, 1 minuto bastará, decidiendo de buscar dentro de su memoria, pero hacerlo una vez al día durante por lo menos un mes. 1 minuto al día durante un mes. Es muy poco, es media hora sobre 30 días. Dedíquenlo a buscar en su memoria, sin ningún esfuerzo ni voluntad brutal de ser eficaz o genial. No, buscar cosas que os gusten. Como encuentren una, generalmente se engancha por una cosa, la historia de Marcel Proust y de las famosas Magdalenas. Si os acordáis por una imagen, pues pararos y buscar qué olor había ahí en el aire, qué calor hacía, qué densidad tenía el suelo, dónde estaban puestos o sentados o tirados, y qué pasó en 10 minutos, cómo cambiaban las cosas en función del tiempo. Esta es la primera etapa. Os aconsejo, si buscáis dentro del fondo de memoria de vuestra encarnación actual, os aconsejo de no limitaros a un solo momento, un solo sitio, un solo recuerdo, sino ir con toda tranquilidad y libertad en todo lo que podáis de vuestro fondo de reservas. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene un perfil, porque el saber tiene un perfil, la luz también, y que cuanto más momentos van a contemplar
más fina va a ser la conciencia de lo que tenían en común. Se dice en pocos segundos o minutos esto, pero requiere una cierta continuidad. No muy grande, vuelvo a insistir, 1 minuto al día. Este es el primer paso. El segundo paso es que sea por el conjunto de datos comunes a sus sitios y momentos de felicidad, o porque nunca han tenido, que también puede existir, la conciencia de lo que hubiera sido un sitio ideal, un momento ideal, un estado interior ideal. Todos lo sabemos, porque si no fuéramos capaces de saber cómo iríamos cuando estamos bien, nunca sabríamos cómo estamos cuando vamos mal. De todas maneras, prescindiendo de la fuente que os alimente para construir lo que os voy a pedir, lo que hay que hacer es lo siguiente. Una vez escogido el sitio, cualquier sea este sitio que responda a lo que he pedido antes, precísenlo, o sea, la luz, los colores, la densidad, los ruidos, los olores, las sombras y las luces. Construyalo bien, mira el suelo. Esto hágalo durante unos 3-4 días. Si lo hacen seriamente, al 4.º día empezarán a darse cuenta de que al mismo tiempo que miran el suelo, se ven los pies. Esto es el momento clave, cuando empiezan a darse cuenta de que ahí tienen un cuerpo. A este momento, recuérdese de todos los espejos que haya visto en su vida y construya mentalmente uno, que sea una síntesis de todo lo que han visto como espejos o un espejo ideal que construyen por las ganas que sean, pero háganlo. Tenéis después que ponerlo en un sitio fijo, concreto, de este espacio interior en el cual ya están yendo desde, si lo habéis hecho bien, más de 10 días, como mínimo, y más de un mes, como máximo. Desde ese momento, no intenten verse en este espejo al inicio. Dejen que el espejo existe. Haga que se refleja en el espejo el sitio que han escogido. Yo personalmente os voy a contar el que es el mío. Es un claustro románico, pero en medio tiene una estructura con arena y 4 piedras que parece mucho al jardín zen del templo de Ryanju en Japón. Y ahí pues es el sitio en el cual me voy a conectar siempre con las fuentes que me permiten sobrevivir a lo insoportable. Evidentemente, entiendo que podéis preguntaros el por qué hacer esto. Bueno, le diré la primera cosa porque es prodigiosamente agradable. Pero vamos a intentar ser un poco más concretos. Siendo un sitio en el cual usted es, de momento, el creador, el único habitante, el único sensible, pues esto va a responder a unas cuantas necesidades fundamentales, que son descansarse sin que nadie pueda interrumpirlo, recargarse con sus propias energías. Tener mensajes, de esto hablaremos bastante más tarde. Borrar huellas, quitar cicatrices, hacer planos, discutiendo consigo mismo.
descubrirse, curarse, entrar en comunicación. O sea, en realidad, todo lo que desde siempre todos buscáis. En la segunda parte de este primer tomo vamos a intentar ampliar y preparar el terreno para que lleguen a un resultado concreto que les cambie en la dirección de lo mejor, lo más, que les haga más luminosos, más conscientes, más susceptibles de memoria, más eficaces. Y acuérdense, si podéis, además del minuto que pedí, añadir otro, aunque ni siquiera un minuto, haré 30 segundos, en el cual no hagáis nada más que daros cuenta que todo el resto de la humanidad os parece. Y no les pido que les mande amor, no les pido que den lo que no tienen, no. Dejen que lo que esperan y sueñan se vaya afuera. Todos tenemos un sueño de felicidad. Ahora viene el primer secreto. Si queréis que pueda aparecer, mandarlo a los demás. Acuérdense, si lloran, vayan a consolar a alguien que llora. Funciona siempre. Hay que aprovechar este tiempo de olas y de mar para relajaros, calmar vuestra mente. No hace falta plantear preguntas o críticas. Dejen que se acabe. Paz. Hola,
Bienvenida a esta segunda parte del tomo primero de la serie dedicada al maestro interior. Sobre este ruido del mar que siempre me apacigua y que tanto me habla de mis ritmos interiores, quiero empezar esta segunda parte del primer tomo contando algo personal. Los que me conocen saben que soy un loco de libros, que son muchos millares de ejemplares de libros que yacen en mi biblioteca. Es verdad que leo los libros como una correspondencia de la amada. Permanentemente son cartas que recibo los libros que leo, aunque hayan sido escritos hace 20 siglos, da lo mismo. Lo que os quiero comentar antes de empezar a dar detalles sobre la técnica que seguir es lo siguiente. Desde siempre, y esto empieza hace mucho tiempo, cuando me empecé a interesar por los diseños y por dos de las posiciones claras atribuidas a un hombre que existían en esas comunidades, que se habla de Qumran u otras, que se hable del maestro de justicia o de los que postulaban para entrar. Lo cierto es que ahí se practica algo muy similar a lo que yo hago. Cuando yo leo un libro, sea el que sea, o sea, desde el más necio hasta el que despierte más luz en mi mente, siempre intento encontrar y entrar en contacto con el autor. Aunque no sepa ni la cara ni el perfil, la sagoma, dicen en italiano, que tiene, busco encontrar a este ser que un día en algún sitio cogió un calamo, un lápiz, una pluma, una máquina de escribir, lo que ustedes quieran, y escribió este libro que llegó entre mis manos. Esa técnica que consiste en conectarse a un autor en vez de leer únicamente el libro, que es al final la huella del carro que pasó por este barro, que es la conciencia no organizada común a todos. Esta técnica que permite encontrarlo durante la noche, en el sueño, que permite tener con él un contacto mucho más íntimo. Lo fantástico, y os aconsejo de probarlo, es que cuando se empieza a tener el contacto con él que escribió, o él que dijo, o él que habló, aunque lo que ustedes capten sea totalmente diferente de la realidad, llamémosla oficial, este experimento hará que de repente os llegarán un montón de datos más. No porque habrán conectado con el que escribía cuando escribía o el que hablaba cuando hablaba, aunque esto también es posible. Los permitirá tener una fuente de información brutal. Amén de otra cosa preciosa. Es que aunque parezca loco, y son muchos años que ya paso olímpicamente de lo que la gente opina en esa dirección, os tengo que confiar que yo tengo un montón de amigos extraños que abarcan desde Apolonios de Tiane hasta Sócrates, pasando por Pitágoras, pasando por un montón de gente, Papus, el doctor Raoncos, Barcaben, el doctor Emmanuel Lalonde, Sedir, Yvon Leloup, nacido en Bretaña, Eliphas Levi, el abad
Alphonse Louis Constant, Louis Cazot, Cagliostro, Joseph Balsamo, Artefus y miles de otros. Lo que sí es que al final de muchísimos años de estas relaciones íntimas con lo que ustedes quieran, o sea, la idea de lo que eran, sea con lo que era la fuente de la cual cada uno se alimentaba, recibí y sigo recibiendo una cantidad increíble de informaciones que a veces llegan a precisión suficiente como para permitirme ir a buscar el libro, el sitio, el lugar en el cual se encuentra lo que acabo de recibir. Antes de pasar al paso siguiente también hay otra paréntesis fundamental que hay que hacer. Cójanlo como una hipótesis. Cójanlo como una hipótesis porque no tengo ninguna intención de obligar, mandar o enseñar como una fe abrupta y sin posible discusión lo que es el agua de mi propia vida. Y es el hecho siguiente. Nuestro inconsciente personal parece ser que al primer nivel está impregnado del presente de todos los seres vivos. Quiero decir, en el mismo momento, mismo lugar, los coetáneos. Mientras el inconsciente colectivo, este inicio de personalidad de la supermente, que no lo duden, está naciendo, parece ser hecho del pasado de innumerables generaciones que creían, entre otras cosas, en los espíritus, en la permanencia del alma, en la presencia de los ancestros. Bueno, en toda esta parafernalia que al final le ciñe y apunta hacia una sola cosa, que es algo que Rupert Sheldrake nos permite entender muchísimo mejor ahora. Cualquier cosa vivida por alguien es bien de todos. La felicidad de cada uno es la felicidad de todos, pero también el dolor, el miedo, la angustia, el drama de cada uno es el de todos. Y ahí darse cuenta que todas las cargas psíquicas, quiero decir, el perfil inicial de cualquier personalidad que pase por el inconsciente colectivo, esta preparación a la conciencia magna de la supermente, pues estos puntos anteriores se impregnan y aspiran a una vida efímera marcada por la instantaneidad de lo captado. Esto para intentar afirmar mejor y, ¿por qué no, convencerse ellas mismas de su existencia? Ahí está el punto de anclaje. Hay que darse cuenta que el gran ser consciente de la humanidad, al igual que su propio subconsciente, de momento, solo tiene una información. Sus ojos son los de todos los que miran. Su boca, la de todos los que tragan. Su nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tenemos un papel que jugar y fundamental dentro de la construcción de esta supermente, que es la única que nos permitirá hablar con entes de mismo tamaño. Los dioses hablan con los hombres cuando los hombres tienen una cara. Lo que estoy intentando decir y enseñaros es que antes de ir hacia comunicaciones con el absoluto,
hacia confidencias con los grandes galácticos, es imprescindible haber llegado a la coherencia íntima, que hace que, siendo al final el amo del mundo en el cual lo que usted teme, siente, ama, cree, espera, está viviendo. Estamos hablando del maestro interior, que no se crean que es usted mismo, ¿eh? El maestro interior es una ente concreta con su personalidad, sus conocimientos, su experiencia, su tiempo de vida, pero que vive en otro espacio-tiempo, en otro conjunto espacio-temporal. Globalmente sería el ser que asume la conciencia, la responsabilidad de la humanidad, que lo llaman Hijr en los ambientes musulmanes. A raíz del mundo, en las últimas angustias proyectadas por la humanidad, que estén estas plasmadas por la gana de ser ricos y de tener poder, plasmada por grupos como la Trilateral, la cual el boletín Kodesh da bastante información, o que sea cualquier otro conjunto de hombres marcados por la necesidad de ignorar a los demás para poderse soportar a ellos mismos. De todas maneras, en el conjunto de esos datos, ¿no?, es el subconsciente personalizado que hace de intermediario. Es vital conseguir que os desprendáis un poco de las limitaciones que definen vuestra vida habitual, vuestra presencia social, vuestra integración en un conjunto de situaciones y referencias que plasman el entorno. Daros cuenta que, de todas maneras, cada vez que el subconsciente de alguien llegue a empezar a tener una existencia concreta y organizada, pasa a ser el discípulo preferido del maestro interior que os corresponde. Más aún, este subconsciente vuestro, que ahora os voy a enseñar cómo hay que hacer para criarlo como si fuera un niño recién nacido, es el que os podrá llevar hacia el maestro. Y también otras cosas que hay que saber antes de empezar, y es que el maestro contesta siempre, pero no siempre contesta con palabras. A veces sus mensajes tienen el perfil mismo de la vida. Quiero decir que son como cosas que se vislumbran de reojo y que, aunque la mente no lo entienda, pues sirven como guías y caminos que hay que seguir para poder entender a dónde se iba. La primera cosa que os voy a aconsejar, ya que en la primera parte de este primer tomo os dije de construir un sitio interior. Yo personalmente tengo un claustro, pero puede ser un castillo, lo que quieran. Pues la primera cosa, amén de ir cada día a visitarlo, sin ninguna intención ni requerimiento, os ruego que hagáis una cosa que puede ser que os parezca loca. Quiero que planten algo ahí. O sea, quiero decir que cuando ya empiece a tener coherencia este espacio, pues decidan coger una semilla y plantarla. Plantarla en el suelo, igual que plantaría una semilla aquí en su jardín o en el jardín de cualquier vecino o amigo. Y ahí empieza una cosa muy seria. Tenéis que ir cada día un momento, solo el tiempo suficiente para regar esta semilla. No se ríen, es muy serio. Vayan cada día a regar la semilla que han plantado y observan lo que pasa. Si hacéis exactamente lo que he dicho, ya verán cómo brotará.
que cuando empiece a brotar, examínela, porque será el primer paso, el primer contacto con algo dentro de la construcción nacida de sus deseos, su intuición, su capacidad de ayudar a la creación del universo. La primera cosa que ya no seguirá sus deseos será la puerta hacia las cosas que son y que existen del otro lado del espejo, en este mundo en el cual, pasado los limbes, podréis encontrar realmente para aprender lo que os corresponde, para aprender lo que son las enseñanzas del maestro interior. Entiendo muy bien de que tengáis un montón de cosas que bailen en la mente y que estén muy escépticos. Al final, creo que el hecho de ser escéptico es probablemente el condicionante magno, porque si no, no llegarán nunca a lo que auténticamente os aconsejo, sino que os quedaréis en una zona media en la cual confundirán los ensueños con la imaginación, el poder creador con el plasmar ganas y el deseo con el poder brutal de la creación. ¿Sabes? Poesía viene del griego poiesis, que quiere decir creación. Al final es el camino sensible de la poiesis, o sea, de la creación. Os pido de ser cómplices del creador. Evidentemente, os encontraréis al volver de este sitio de paz que os he pedido de construir, encontraréis la violencia que cada día se extiende más, procediendo al saqueo de la naturaleza, a la crianza de la miseria que estamos rodeando y acercando cada día. Encontrar una inigualdad profunda entre pueblos, naciones y personas. Y entiendo de que frente a esta violencia, desplegada cada vez más abiertamente por unos puñados ridículos de seres que no sé si son humanos, entiendo de que a veces uno se puede sentir desprovisto de medios de acción. Pero de todas maneras, la única arma, el único procedimiento que tengamos todos en común, pero cada uno individualmente, a dónde estamos y tal como somos, es el cambiarnos en profundidad. Borrar y hacer desaparecer de nuestro mapa interior todas las mezquindades y restricciones. Hacer levantar en el jardín del templo que acabo de aconsejar de construir, en el sitio en el cual no hay nadie más que ustedes en su mente, pues ahí tienen que sembrar, cuidar, hacer crecer las flores más hermosas, las frutas más impresionantes. Aunque esto no quiere decir que tengáis que ignorar que quedan muchas hierbas malas, árboles que talar, caminos que limpiar, cuando volvéis al sitio en el cual vuestro cuerpo os obliga a ser solo a donde están. Pero, de todas maneras, saben, el hecho de empezar a vivir la autenticidad y la sencillez, el acercarse al sitio en el cual somos como somos, es una cosa que, al acceder uno a su propia naturaleza, hace que nos reconozcamos cada uno en su momento como un alma en aprendizaje terrestre. La única otra cosa que os quiero aconsejar antes de acabar este primer tomo es que, siguiendo el mismísimo procedimiento, pongan en este espacio
interior, este templo escogido, que sea lo que sea, pero que vayan cada día, aunque sean 2 minutos, pues que ahí construyan, hagan aparecer, pongan, utilicen el medio que sea, pero que haya un espejo grande. Y a cada vez que llegan y van a este sitio mágico de interacción con ustedes mismos, quiero que miren dentro del espejo, sin preocuparse de lo que ven. Muchas veces no verán nada al inicio. Y las primeras veces es probable que vean solo una desformación, una mueca, una traición, una caricatura de ustedes mismos. Pero pasado un tiempo, no tan largo, menos de 4 semanas, 28 días, una lunación, ya verán que sea dentro de este espejo que habéis puesto en el espacio interior. No quiere decir que este ser que ven es exactamente lo que son. Esto es solo la parte auténtica que llevan dentro de la construcción nacida de interacción con los demás, de convivencias y de presencia en un mundo con el cual a lo mejor no estáis de acuerdo, y que ha construido el perfil exterior de este ser que está en camino desde una cantidad de años que no podéis imaginar y con el cual tenéis que volver a conectar. Entiendo muy bien de que unos de ustedes piensen, pero bueno, el Malví nos está induciendo a un comportamiento prácticamente esquizofrénico. No tengo argumentos para defenderme aún, y además no tengo motivos para defenderme, pero sí os aconsejo una cosa. Pensáis un segundo en el aleatorio de la calidad de las informaciones que os permiten tener una idea del mundo. Quiero que os acordéis, por ejemplo, que si van de Madrid a Barcelona o de Málaga a Sevilla, de, yo qué sé, Santiago de Compostela hasta La Coruña, poco importa, estaréis convencidos de haber atravesado una gran parte del territorio ibérico. Sin embargo, lo único que habrán visto habrá sido la parte que no pertenece a nada, la carretera. Es una cosa constante, impuesta a atajos y golpes. Y además que altera lo que la rodea, con lo cual lo que podéis ver desde la carretera nada tiene que ver con lo que es realmente el sitio en el cual están pasando. Existe un personaje fascinante en nuestro siglo, que es el que planteó un conocimiento que se llama la semántica general. No tengo la intención de ubicaros ni de dirigiros hacia ahí, pero las conclusiones que tiene son de bastante importancia y relieve. Dice, por haber vivido él durante el primer conflicto mundial de este siglo, una hazaña terrible. Era oficial, llevaba un regimiento de caballería y les mandó a toda pipa, o sea, la carga, y todos los caballos como locos corriendo con la gente encima, gente joven, guapa, con ilusiones, convencidos de hacer el bien. Y de repente había un foso y cayeron dentro y murieron. Y este oficial no tenía el foso dibujado en sus mapas. Ahí es el inicio de todo el trabajo que hizo después. La primera constatación terrible fue que el mapa no es el territorio, es solo una idea, una imagen, un intento, un atisbo de estimulación de lo que podría ser el territorio. Se limitaba su existencia a unos pocos parámetros, unas pocas cosas. De la misma manera, un gran cabalista, también de este siglo,
llego a formular la frase siguiente, diciendo, claro, todo el mundo habla del verbo creador inicial. Pues el verbo es cuando uno se puede sentar sobre la palabra silla. No hay tiempo ni es motivo ahora de explicar todo esto, ya lo haremos más tarde. Pero quería haceros saber que vivís mucho más dentro de lo que pensáis o imagináis del mundo y el universo que dentro de lo que realmente es este mundo, es el universo y son los demás con los cuales conviven esta aventura que una vez que todos han muerto, los que siguen llaman historia. Así que acordaros, construir el espacio que os corresponda sin que nadie pueda interferir, cuidarlo y prepararlo, sembrar algo ahí, dejar que crezca. Observen cómo la vida viniendo de otros planos os enseña cosas. Y os prometo que en este templo, en este lugar de poder, en este sitio escogido, en este punto de geografía simbólica interior, os prometo que vendrá el maestro a hablar con ustedes. De esto hablaremos en los próximos tomos. Adiós y que la paz os acompañe.